estaremos conversando en relación a la protección integral de la mujer contra toda forma de violencia. Para nosotros es un tema sumamente importante, más aún teniendo en cuenta que el 25 de noviembre estamos celebrando, como todos los años, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este caso, nosotros, cuando estamos hablando de violencia contra la mujer, tenemos que tener en cuenta que la violencia siempre existió. Estamos hablando que la violencia contra la mujer es la historia de la civilización. ¿Por qué? Porque no existe una evidencia conocida de que la violencia sistemática contra la mujer no haya existido desde siempre. Por ello, en este caso, la violencia contra la mujer es definida como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Se sabe que desde comienzo de los tiempos, el hombre siempre tuvo el poder de poder indicar a la mujer qué hacer y qué no hacer y decidir sobre su vida. La mujer no tenía voz ni voto hasta que obviamente fuimos avanzando. La Organización de las Naciones Unidas ha afirmado que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades. Esto es lo que hoy en día las Naciones Unidas nos dicen. A su vez, tenemos que la violencia contra la mujer constituye la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Esto lo vemos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es una de las convenciones más importantes que tenemos en donde se había dicho esto en relación a la violencia. Muy buenas tardes para todos. Para iniciar acerca del marco legal de la protección de los derechos de la mujer, es necesario empezar con nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional de la República del Paraguay, aprobada en el año 1992, la cual incorpora o establece como derecho primordial para toda persona el derecho a la vida, la cual es inherente a ella desde la concepción, no solamente desde el nacimiento, sino que desde el momento que la persona está dentro del seno de la madre ya es considerada una persona y tiene derecho a la vida. Asimismo, también establece que queda abolida la pena de muerte y el Estado tiene la obligación de garantizar tanto la integridad física como psíquica y respetar su honor y su reputación. El derecho a una vida libre y de violencia también se encuentra reconocido constitucionalmente por el artículo 5, estableciendo la prohibición de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos y o degradantes. Y en el artículo 9, sobre la protección de la libertad y la seguridad de las personas. Además, nuestra Constitución Nacional también incorpora un artículo específico para referirse a la protección contra la violencia, que es el artículo número 60. Y el Estado debe promover las políticas que tengan por objeto evitar cualquier tipo de violencia familiar y otras causas destructoras de su solidaridad. Es decir, el Estado tiene la obligación de garantizar esa integridad tanto física como psíquica de todas las personas. Además, también establece la igualdad entre todas las personas. Ya no existe una distinción entre hombre y mujer, sino que todos tenemos los mismos derechos. Establece en el artículo 48, el hombre y la mujer tienen iguales derechos, tanto civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Además de establecer que el Estado va a promover las condiciones y creará esos mecanismos necesarios para que esta igualdad sea real y efectiva. Es decir, va a allanar aquellos obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio de esta igualdad. Para poder hablar de otras normativas en cuanto a la establecida la protección de los derechos de la mujer, tenemos lo que establece la pirámide de Kelsen o la prelación de las leyes. La Constitución paraguaya jerarquiza
los tratados, convenios, acuerdos internacionales aprobados y ratificados en un segundo orden de prelación de acuerdo a lo establecido en el artículo 137. Estableciendo en un primer grado a la Constitución Nacional, en un segundo grado tenemos los tratados, convenios, acuerdos internacionales aprobados y ratificados por la República del Paraguay. En un tercer grado tenemos las leyes de la República, los decretos del Poder Ejecutivo, las ordenanzas y reglamentos municipales, las acordadas de la Corte y por último las sentencias judiciales y resoluciones administrativas. Es importante destacar en este caso que el Paraguay cuenta con convenios ratificados. ¿Qué significa esto? El Estado paraguayo es signatario de los principales tratados internacionales relativos al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Entre ellos tenemos dos convenciones que son muy importantes. La primera de ellas es la Convención de CEDAW, que el Paraguay por ley de 1215 del año 86 aprueba la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. El Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley, en su artículo 1 nos dice: apruébase la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, cuyo texto fuera aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y abierto a la firma de los Estados miembros de la citada organización el 18 de diciembre de 1979. Es decir, la Convención ya fue realizada en 1979 y Paraguay ratificó esta convención en el año 1986. Como les había mencionado en su momento, otra de las convenciones, que es la más importante, es la Convención de Belén do Pará. La ley 605 del año 95, el Paraguay aprueba la Convención de Belén do Pará. En su artículo 1 nos dice que apruébase la adhesión a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, adoptada en la citada ciudad Tupã, Brasil, el 9 de junio de 1994. Un año después de realizada la convención en el vecino país Brasil, el Paraguay ratifica la misma y la reconoce como una de las convenciones más importantes en donde se trataron temas de mucha relevancia en relación a la violencia contra la mujer. Podemos citar entre ellas lo que nos menciona su artículo 2, en donde dentro de la violencia incluyen la violencia física, sexual y psicológica. Marqué algunos de los términos que estaba dentro del citado artículo, que me gustaría que es importante que lo sepan, como por ejemplo, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, la violación, maltrato y abuso sexual. Generalmente, como se sabe, el maltrato intrafamiliar es uno de los maltratos que más tenemos, una de las violencias que más tenemos hacia la mujer, en donde generalmente es la propia pareja la que la está violentando. También tenemos que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro, acoso sexual en el lugar del trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Todo esto fue conversado y fue firmado el convenio en aquel entonces en Brasil. También que sea perpetrada o tolerada por el Estado, sus agentes o donde quiera que fuera que ocurra. A su vez, como ya les había mencionado, este convenio se volvió una de las más importantes en relación a la violación de los derechos humanos de la mujer, porque automáticamente responsabiliza al Estado, es decir, responsabilizando al Estado incluso cuando tolera o consiente en su territorio la violencia ejercida contra la mujer que se produce en el ámbito privado. Entre otras cosas, esta convención obliga al Estado en su legislación interna normas para erradicar la violencia, las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la violencia. Es decir, Paraguay al ratificar esta convención
el Estado está obligado a crear leyes que puedan proteger a la mujer contra todo tipo de violencia. También aquí me gustaría mostrarles que uno de los instrumentos de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Paraguay, a nivel, tenemos en realidad varios convenios ratificados por Paraguay, por eso no los voy a leer, pero aquí copié algunos que son importantes que nosotros manejemos a nivel universal y a nivel interamericano. Uno de ellos, como verán ahí, el primero es la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es la Convención de CEDAW, que les había dicho que es una de las más importantes. También más abajo tenemos lo que son los convenios interamericanos, en donde nosotros nos regimos en relación a eso también. El reconocimiento de la violencia contra las mujeres ha pasado obviamente por distintas etapas en todos estos años, más aún en las normativas de las políticas públicas. Hablamos del no reconocimiento. La violencia era concebida como un problema privado, donde nadie podía intervenir, donde nadie podía decir, nadie podía meterse. El Código Civil vigente, hasta su reforma parcial en el 92, contenía normas discriminatorias respecto a los derechos de las mujeres, tanto en el matrimonio y con relación a la de sus hijos. El Código Penal eximía de pena al marido en caso de algún flagrante adulterio de su mujer, matase a esta o sea cómplice, bajo el concepto de salvar su honor o bien. Es decir, hasta antes de nuestra Constitución del 92, sea lo que fuese que un hombre hiciera hacia nosotras, era algo en el cual nadie podía meterse, nosotros no teníamos ninguna defensa al respecto. Luego, el reconocimiento de la violencia en el ámbito familiar, en la Constitución del 92, reconoce la violencia como un problema que afecta a las relaciones de familia. 5 años después, en el 97, el Código Penal incorporó la violencia familiar como un delito con pena de multa, y en el 2014 le amplía la definición de delito con una pena de hasta 6 años. Y si hubiese lesión grave, hasta 10 años. Es decir, como verán, a través de los años fuimos avanzando en lo que respecta a la violencia contra la mujer. En cuanto a las leyes de protección contra todo tipo de violencia hacia la mujer, tenemos la Ley 1600 del 2000. Se dictó la primera ley de carácter civil para la adopción de las medidas de protección urgentes en casos de violencia contra la mujer. Esta ley constituye la primera ley dictada por el Estado paraguayo para prevenir y atender hechos de violencia en el ámbito doméstico. Esta ley establece las normas de protección para toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de alguno de los integrantes de su núcleo familiar, que comprenden el originado por el parentesco, el matrimonio o unión de hecho, aunque hubiese cesado la convivencia, asimismo en el supuesto pareja no conviviente y los hijos, sean o no comunes. Es decir, esta ley no limita solamente a la pareja, sino también puede ser otra persona, algún tío, algún familiar, primo, todas aquellas personas que tengan alguna relación de parentesco, como lo dice la propia ley, podría ser catalogado como una violencia doméstica. Inclusive la violencia generada por los hijos o los hijos de la pareja, del marido, también son considerados violencia doméstica. Esta ley, además, estableció un procedimiento simple, es decir, las denuncias realizadas ante el juzgado de paz para la adopción de medidas urgentes de manera de que puedan cesar estos hechos de violencia y evitar un daño mayor a la víctima, a la mujer. Y tienen por objeto fundamental proteger a la víctima de estos actos de violencia. El proceso, conforme a esta ley, constituye la denuncia, la aplicación de medidas de urgencia, una audiencia de sustanciación y una resolución. Todos los procedimientos que tengan que ver con violencia contra la mujer deben ser procedimientos rápidos, sumarios, breves y son gratuitos.
Luego, la normativa más actual con la que contamos ahora mismo es la Ley 5.777 del 2016, que constituye la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia. Esta ley tiene por objeto establecer las políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, establecer los mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. A los efectos de esta ley, se estableció ciertas diferencias entre lo que constituye una violencia contra la mujer y una discriminación. La violencia es la conducta que causa muerte, daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual, psicológico o patrimonial, o económico inclusive, a la mujer, basado en su condición de tal, es decir, por el hecho simple de ser mujer, en cualquier ámbito, que sea ejercida en el marco de las relaciones desiguales de poder o discriminatorias. Es decir, la violencia no solamente es en el hogar, la violencia puede serlo también en el trabajo, en un grupo de amigos, de compañeros. Y en cuanto a la discriminación, consiste en toda distinción, exclusión o restricción contra la mujer, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, en las esferas políticas, económicas, culturales, civil y laboral, ya sea en el sector público, privado o en cualquier ámbito. Esta normativa, la Ley 5.777, establece un gran número de violencias reconocidas, pero mencionaremos las más resaltantes o las que ocurren con mayor frecuencia. Tenemos la violencia feminicida. Esta la constituye la acción que atenta contra el derecho fundamental a la vida o causa o intenta causar la muerte de la mujer, ya sea motivada por su condición de tal, por el hecho de ser mujer. En cuanto a la violencia física, es aquella cuando se emplea el cuerpo de la mujer de manera de causar algún dolor, daño, ya sea en su salud o riesgo de producirlo, es decir, también la tentativa, y cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física. Luego tenemos la violencia psicológica. La violencia psicológica se puede catalogar como un acto de desvalorización, humillación, intimidación, coacción, presión, hostigamiento, persecución, amenaza, o cualquier tipo de vigilancia o comportamiento que provoque en la mujer algún tipo de aislamiento que sea impuesto a ella. Luego tenemos la violencia sexual. Este tipo de violencia implica la vulneración del derecho de la mujer de decidir libremente acerca de su vida sexual, a través de cualquier forma o amenaza o intimidación. Otro tipo de violencia también muy sonado actualmente es la violencia contra los derechos reproductivos. Esta acción es aquella que impide o limita el derecho de la mujer en cuanto a decidir el número de hijos que quiere tener o el intervalo con el cual quiere tenerlo. Si quiere tenerlo en este momento, dentro de 2 años, 5 años, o tener un hijo ahora y luego dentro de los 5 años. Eso constituye un acto de violencia también hacia la mujer. O de recibir información, orientación o atención integral y tratamientos durante el embarazo o pérdida, parto, ya sea también en el periodo de lactancia. Y elegir métodos anticonceptivos seguros, es decir, la mujer tiene derecho a elegir qué método anticonceptivo es el que quiere utilizar durante el periodo de su vida, de manera que estos derechos no pueden ser transgredidos y no pueden implicar la pérdida de la autonomía o la capacidad de decidir por sí sola de la mujer. Otro tipo de violencia muy sonado es la violencia laboral. Esta violencia lo constituye el maltrato o la discriminación sufrida dentro del círculo del trabajo, directamente reflejado hacia la mujer, ejercida ya sea no solamente por superiores jerárquicos, sino también por compañeros de trabajo de igual o inferior jerarquía, estableciendo
agresiones o tratos humillantes hacia la mujer, amenazas de destitución o despido injustificado. También puede ser considerado despido durante el embarazo, alusiones a la vida privada de la mujer, la imposición de tareas ajenas a las funciones establecidas y pactadas primordialmente desde el inicio del trabajo con la mujer, servicios laborales fuera de los horarios establecidos por el trabajo, negación de injustificada de permisos, licencias por enfermedad, maternidad o vacaciones. Todos estos hechos constituyen violencia contra la mujer. Luego tenemos la violencia intrafamiliar, que creo que es la más común entre todas las mencionadas, que consiste en la acción de violencia física, y no solamente física, sino también la violencia psicológica, ejercida dentro del círculo familiar, contra la mujer, ya sea por la pareja, el marido, algún familiar cercano, siempre y cuando pertenezca a un grupo familiar, es decir, debe ser ejercida por algún miembro de su grupo o de su núcleo familiar. Bueno, estos son los tipos de violencia más resaltados, conocidos actualmente y que solemos escuchar. En relación a lo que estaba mencionando la abogada Alejandra, entre los tipos de violencia más conocidos tenemos los feminicidios, lastimosamente en gran número para nuestro país y hoy en pandemia más. En cuanto al feminicidio, es considerado un fenómeno social de carácter catastrófico porque produce la destrucción de manera brutal del entorno familiar, que significa una grave alteración del desarrollo normal de los hijos que quedan, de los familiares, de la comunidad y hasta obviamente del país. Significa como mínimo la pérdida de la fuerza laboral de dos personas, dos fuentes de ingresos en la economía familiar que se pierde, riesgo de perpetuación de modelo de violencia y de la pobreza. ¿Qué significa esto? Lastimosamente el feminicidio es uno de los casos que más estamos teniendo a nivel nacional, es en donde el hombre ejerce la fuerza sobre la mujer. Lastimosamente, mientras que el hombre mata a la mujer, si hay hijos, estos hijos quedan huérfanos. Tenemos una mujer muerta, chicos sin una madre y con un padre en prisión. Entonces, todo esto lleva a que una familia se rompa. ¿Y qué implica esto? No implica solamente una familia, son varias familias las afectadas. Están los padres de la mujer fallecida, los padres del hombre que va a prisión. Entonces, acarrea un sinnúmero otra vez de inconvenientes que hace que toda una comunidad quede afectada. Desde el Ministerio de la Mujer cuenta con un observatorio de la mujer. Este observatorio se constituye en la instancia encargada de llevar adelante el seguimiento y monitoreo sobre la violencia hacia las mujeres. La Ley 5.777 de Protección Integral de las Mujeres, en su artículo 31 señala que el Ministerio de la Mujer creará el Observatorio de la Mujer a una vida libre de violencia destinado al monitoreo e investigación sobre la violencia contra las mujeres, a los efectos de diseñar políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mismas. Hoy en día, el Ministerio de la Mujer ha avanzado muchísimo, está dando constantemente capacitaciones en relación a la violencia de la mujer en distintas comunidades del interior. Tienen lo que es un camión que va de visita a las comunidades explicándole a las mujeres sus derechos, explicándole que no tienen por qué sufrir ningún tipo de violencia en el hogar. De repente, la violencia con la cual se encuentran es que ellos dependen netamente del marido, entonces tienen que soportar muchas cosas porque dependen de él. Entonces, en su defecto también por los hijos, siguen con el marido por los hijos, todavía tienen el pensamiento de que el Estado y las leyes no la protegen cuando en realidad no es así. Hoy en día el trabajo arduo que está haciendo el Observatorio de las Mujeres es llevar en cuenta los números de cada caso, ir capacitando cada día más a más comunidades, a más mujeres, para que conozcan en relación a sus derechos. Aquí les mostramos una pequeña lámina en relación a los números. Para agosto del 2020
ya teníamos o ya tenemos 24 víctimas en relación a feminicidio en el Paraguay. Lastimosamente son 24 mujeres por distintas causas. Aquí tenemos desglosado de repente en números: edad de la víctima entre 2 a 66 años, nos menciona las víctimas colaterales, la edad del agresor, que es entre 20 a 78 años. Imagínense, entre 20 a 78 años, personas de 20 años que ya estén cometiendo esto. Y lo más probable es que esta persona de 20 años haya sido hijo que haya crecido con la misma violencia o haya visto el mismo problema. Entonces llegamos a lo mismo, es como una cadena que nunca se rompe. El vínculo que tenían con la víctima generalmente son los esposos, las parejas o exparejas. Si se fijan, la pareja es el número más elevado a la fecha y le sigue lo que son las exparejas. Entonces, estos son números muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que hoy en día, como ya les había mencionado, el Ministerio de la Mujer está trabajando en relación a ello. En la segunda lámina tenemos la cantidad de víctimas por mes. En enero hubo 2 casos, en febrero 3, en marzo 3, en abril tuvimos 1, en mayo 1, en junio tuvimos 5, en julio 6 y en agosto nuevamente. Es decir, todos los meses existe como mínimo un caso. Y es esto lo que hoy en día el Ministerio de la Mujer tiene la misión y el compromiso de poder velar por estos derechos, poder velar que los mismos se cumplan y así tratemos de evitar un poco más la violencia en relación a la mujer. ¿Qué hacer en caso de violencia contra una mujer? ¿Dónde acudir? La primera opción que tenemos es acudir a la atención de mujeres y víctimas de violencia contra la mujer establecida en el Ministerio de la Mujer. Consiste en un servicio de atención llamada SEMADUR. Ofrece una atención integral, una información y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y de género. También cuenta con un equipo multidisciplinario que brinda una atención y por sobre todo una contención a las mujeres que sufren la violencia familiar y les orienta socioeducativamente a las mujeres que sufren algún tipo de discriminación. Estas acciones son emprendidas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres desde distintos ángulos y han permitido sacar de la invisibilidad de la esfera doméstica un problema que se ha vuelto público y actualmente es un problema que cada día vamos viendo en las noticias, en las redes sociales y cada día se hace más eco de este inconveniente que hay. Bueno, el horario de atención de este centro es de 7 a 18 horas, de lunes a viernes. Se encuentra ubicado en Presidente Franco, casi Ayolas, en el edificio Alfra, planta baja, y la institución ofrece atención psicológica, orientación legal y social de manera gratuita. También agregamos lo que es el número de teléfono y una dirección de correo para que sea más fácil acceder a ella. También el Ministerio de la Mujer cuenta con una línea telefónica habilitada para la realización de denuncias en cualquier horario, que se denomina SOS Mujer. La línea es 137 y consiste en un sistema operativo de seguridad para mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. Es un servicio especial de 3 cifras orientadas a una cobertura nacional. Puede ser realizado en cualquier horario del día, ya que la atención es de 24 horas al día, inclusive los fines de semana y feriados. Está orientado a dar una respuesta rápida, clara y eficiente a las mujeres ante situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar. Es decir, dar la contención necesaria que la mujer necesita en el momento que está sufriendo algún tipo de violencia. Pueden llamar a la línea todas las personas que tengan conocimiento de un caso de violencia, ya que actualmente no solamente la persona agredida es la que tiene que denunciarla,
cualquier persona, amigos, vecinos, que tengan conocimiento de que una mujer está sufriendo algún tipo de violencia y pueda evitarlo, debe realizar la denuncia correspondiente. Y no solamente puede realizar esta denuncia a la línea 137, también puede acercarse a alguna comisaría, juzgado de paz, a presentar esa denuncia. Esta denuncia puede realizarlo de manera verbal o escrita. No es necesario acudir con un abogado ni contar con el patrocinio del mismo. Puede realizarlo de manera inmediata, ya que a través de esta denuncia, lo primero que se establece mediante la sanción de esta ley 5.777 es la aplicación de medidas de protección a la mujer agredida. Es decir, que la persona o el agresor pueda salir de la vivienda o establecer ciertas restricciones de alejamiento. Inclusive esta ley permite que se pueda poner guardias a la persona agredida en el caso de que la agresión sea muy fuerte o que la circunstancia lo amerite. Es por ello que es necesario que la persona se pueda decidir y hacer esta denuncia. O si la persona víctima de este tipo de violencia no quiere realizarlo, este tipo de denuncia, puede realizarlo algún familiar, los padres, hermanos, primos, vecinos, cualquier amigo que tenga conocimiento de este tipo de violencia de manera de que pueda cesar esta violencia. También la llamada del 137 puede realizarlo de forma gratuita. Puede realizarlo de cualquier teléfono móvil o alguna línea fija. También tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de la Mujer, dentro de del trabajo que hace en relación a la protección a las mujeres, también habilitó la Casa para Mujeres en Situación de Violencia, que se llama Mercedes Sandoval. Esta casa está ubicada dentro del Departamento Central, tiene una capacidad para 50 personas y cuenta con una asistencia integral como la contención psicológica y acompañamiento legal conforme a cada caso particular. Es un espacio obviamente temporal en donde se garantiza el amparo a todas las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, se las cuida y se le da la protección en su situación externa, obviamente. Los servicios de atención integral son realizados por un gran equipo multidisciplinario compuesto por trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas que están en carácter absolutamente gratuito. ¿Qué significa esto? ¿Qué sucede con las víctimas de violencia familiar o de cualquier tipo de violencia? Cualquier mujer que es violentada en cualquiera de los ámbitos, muchas veces lo primero es que tiene miedo, está el temor. Luego está el trabajo psicológico de no saber qué hacer o no saber si se le va a creer o no. O el más común, que la mujer no denuncia por no afectar al marido, ya sea al concubino, al novio o a la expareja, sigue soportando esa violencia, o cuando denuncia lo que hace es desestimar esa denuncia porque simplemente lo volvió a perdonar. ¿Qué pasa? Hay que darle mucha contención psicológica a estas mujeres porque tienen un problema en relación a sus parejas. Son dependientes de ellas y las personas deben de tener la capacidad de poder comprenderlas, ayudarlas y apoyarlas, porque la ayuda psicológica es la mejor que se le puede dar, teniendo en cuenta que ellas a veces no miden la situación en la cual se encuentran. Ellas simplemente dicen, no te metas en mi vida, pero en realidad hoy estamos obligados a meternos en su vida porque es salvar una vida, realmente es salvar una vida, y comprender que necesita ayuda y comprender que va a estar en un modo de negación que únicamente una psicóloga o un psicólogo va a poder ayudarle en ese momento. También tenemos la Casa para Mujeres en Situación de Violencia. Miguel Sandoval, perdón. También la Casa de Mujeres brinda dentro de su alojamiento temporal una seguridad personal, atención y contención, es decir, la protección la dan porque generalmente sus parejas la vuelven a buscar. Y la intención sobre todo esto es que no lo hagan. También para que puedan alcanzar una independencia por sobre todas las cosas para ellas mismas y para sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son los que más sufren. Entonces, hacerle entender a una mujer que tiene que valerse por sí misma, que tiene que entender que está siendo violentada
y que tiene que rehacer su vida es un proceso muy largo, muy lento, en el cual todos tenemos que poner un granito de arena para ello. También, desde la creación de la ley 5.777, es obligatorio que toda persona que ve una situación de violencia la pueda denunciar. Como había mencionado la abogada Alejandra, tienen el número 137, se pueden acercar a las oficinas, también pueden hacer una denuncia policial. Hoy en día, ante cualquier denuncia contra violencia mínima que fuese, automáticamente esa denuncia policial pasa a la fiscalía y pasa al juzgado competente al respecto y se actúa de manera inmediata. ¿Por qué? Porque se está protegiendo una vida. Magistra Alejandra, no sé si quiere agregar algo más. Solamente recalcar que a partir de la ley 5.777 se ampliaron las sanciones en cuanto a los feminicidios. Se ampliaron de 10 a 30 años la persona que comete feminicidio. De manera de que, ¿por qué se realizó esto? De manera de evitar de que las personas puedan cometer este tipo de delitos, porque la sanción es más grave y está más penado por la ley. Y como mencionó la abogada Alba, actualmente las acciones son inmediatas. En caso de que los funcionarios no realicen alguna acción o no deriven de manera rápida y eficiente estas denuncias, también se le aplica ciertas sanciones por esa falta de eficiencia, por decirlo de alguna manera, tratando de proteger a las mujeres desde todas las aristas posibles.